Bueno, pues ya. Entonces vamos a empezar. A ver, con estos anuncios previos. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita entonces es continuar un poquito con lo que estábamos viendo la otra vez. Bueno, anuncios previos, invítalos al bailongo. Sí, mañana va a haber este bailongo. Este bailongo aquí, entonces hemos estado haciendo unas propagandas que ya estamos repartiendo por ahí por toda la escuela y otros lugares, ya hasta en otros países ya saben de este bailongo. Bueno, también están invitadas las personas hasta de otros lugares, ojalá alguien pueda venir y si no, bueno, pues de todas maneras todas las personas que puedan venir, pues ahí está la invitación porque ya es mañana esta situación. Por más que quieren cancelar las fiestas, pues bueno, pueden cancelarlas en su casa, pero bueno, esta no es la casa de las autoridades universitarias, ¿no? Es la casa de toda la gente y bueno, la gente dice que esto pues quiere que se haga y entonces lo vamos a hacer. Es mañana, ¿vale? Ese era el pequeño comercial. Y bueno, a ver ahora sí ya, entrando ya en materia de esto. ¿Va? Entonces estábamos viendo esto la vez pasada, ¿no? De las raíces enésimas de la unidad. Porque habíamos quedado que había una pequeña diferencia, o bueno, una diferencia pues un tanto grande. En cuanto a esta situación, o sea, por ejemplo, la cantidad de soluciones, ¿no? o las soluciones de una cierta ecuación, que puede ser esta, para el caso real, el análogo en el caso complejo, nada más le voy a poner así, ¿de acuerdo? Z en el caso complejo. Y bueno, pues, según el grado de n, pues se iban a dar algunas ciertas soluciones, ¿no? Para no trivializar, bueno, sí, en n igual a 1 ahí no pasa como que absolutamente nada, ¿no? Aquí la solución es el número 1 y aquí también la solución es el complejo 1, ahí no pasa absolutamente nada. Aquí ya es donde empieza, ¿no? En n igual a 2. Y aquí había dos soluciones, que quedamos que eran así, y quedamos de hecho que de aquí en adelante en los reales, se iban a ir alternando, ¿no? 5, 6 y así. Y aquí iba a ser una solución, y aquí iban a ser dos soluciones, y aquí iba a ser una solución, y aquí iban a ser dos soluciones, y así nos íbamos, ¿no? Y en los complejos, entonces, quedamos que, bueno, pues acá, esto también tiene dos soluciones, z igual a más menos 1, y acá, si bien z igual a 1 es una solución, hay más soluciones. Y acá también, si bien z igual a más 1 y menos 1 son dos soluciones, hay más soluciones. De hecho, en general aquí, le voy a poner que hay dos soluciones, y acá hay tres soluciones, y acá hay cuatro soluciones, y luego hay 5 soluciones en grado 5, ¿no? Aquí grado 5 hay 5 soluciones, y etcétera, 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 ¿vale? Esto quedamos que se iba a seguir así. Le llamábamos raíces enésimas de la unidad y bueno, vamos a hacer un poquito más de detalle con esto porque ya la vez pasada también habíamos pintado por ahí un pequeño dibujito en donde, bueno, las ubicábamos, ¿no? A estas raíces enésimas de la unidad. La manera de ubicarlas también es bastante sencilla en general, pero sí hay que hacer un recordatorio de cómo es que se ubican estas raíces enésimas de la unidad. Por aquí está el plano complejo. Y entonces justo lo que hay que hacer es, esto de la unidad es porque son, bueno, es la unidad tanto de los números reales como del campo de los números complejos, es el número 1, y todas esas van a tener de tamaño 1. De hecho, lo del tamaño 1 es como un poquito forzado, por lo siguiente, recuerden que multiplicar un complejo consigo mismo o con otro es sumar los ángulos y multiplicar los tamaños, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, dime un complejo que multiplicado consigo mismo 2 veces, o 3, o 20.000 veces, te vaya a dar de tamaño 1. ¿Qué tamaño debe de tener? Tamaño 1 a fuerza. No hay de otra. Ángulo, bueno, pues ahí es donde el ángulo ya va a ir variando. De hecho, ahí es donde vamos a indicar cómo es que van a ser. Y bueno, pues no es difícil ver esto. Ahí está el círculo unitario en los complejos.
Y entonces, pues bien, si aquí está la unidad de los números complejos, si aquí está la unidad, lo que hay que hacer es entonces, dígame usted cuál es el grado, dígame usted de cuánto es el grado de la ecuación en complejos, son 4 soluciones, 5 soluciones, 20, etcétera, las que sean, y lo que hay que hacer entonces es dividir estos 2 pi radianes, 360 grados, entre esa cantidad de sectores, y ahí van a ir quedando las raíces, ¿vale? En general lo que se nota es lo siguiente. Si quieren lo hacemos, por ejemplo, con n igual a 8. Es un ejemplo, ¿vale? 45 grados cada una. Permítanme usar otro color. Este color quiero usar. Este. ¿Va? Ahí está, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soluciones. Y hay una situación usual. Esta, ¿vale? Usualmente se le pregunta de esta manera. E sub 0, la 1, la que es el complejo número 1. Luego de aquí E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4, E sub 5, E sub 6, hasta llegar a la última de acá, que es el E sub n-1. ¿Ok? Todas y cada una de estas, por ser raíces enésimas de la unidad, aquí el n es igual a 8, ¿vale? Son el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7. Son las 8. Por ser raíces enésimas de la unidad, aquí cada una de ellas va a cumplir con lo siguiente. Elevada, cada una de ellas, le voy a poner así, E sub i, elevada a la enésima potencia, pues justo esto da 1. ¿Por qué? Pues porque son soluciones de esta ecuación de aquí, ¿no? Y esto sucede, esto de aquí sucede, pues para todo i desde 1 hasta, desde 0 de hecho, hasta el n-1, ¿va? Aquí, mejor lo pongo así. Sí. Para todo i desde 0 igual a, desde 0 hasta el n-1, ¿va? Ok, ahí está. Entonces esa es la particularidad que tienen. Y sí, porque, o sea, por ejemplo, aquí en el caso del 8, esto de 45 grados, multiplicarlo por 8, pues justo vas a llegar a esto. Ahora, multiplicar 90 grados por 8, también vas a llegar a esto, aunque aquí vas a llegar dando 2 vueltas, ¿verdad? Porque 90 por 8, no son 360, son 720, ¿no? Entonces ahí se dobla. Aquí vas a dar 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, 6 vueltas, 7 vueltas, pero todas llegan acá. 0 vueltas si quieres. De hecho, esto se puede interpretar de esta manera. Este subíndice es la cantidad de veces que se va a enredar, ¿no? Al momento de que elevas a la enésima potencia. La cantidad de veces que se enreda. Ninguna, una sola, da la vuelta completa, da 2 vueltas completas, 3, etcétera, da 7 vueltecitas completas, ¿vale? Ahí. Por ejemplo, da 7 vueltecitas completas porque para llegar a esto le faltan los 45 grados. Entonces, en la primera vuelta le faltan 45, en la segunda le faltan esto, en la tercera le faltan esto, cuarta, quinta, sexta, séptima, y en la octava ya no le falta nada y se cierran, son 7 vueltas. Bien. Esto, de hecho, este conjunto de raíces enésimas de la unidad tiene una, pues, notación por ahí, se le denota usualmente de esta manera. ¿Ok? El conjunto de raíces enésimas de la unidad. Y esto de aquí, pues justo es no otra cosa, sino que el E sub 0, el E sub 1 hasta el E sub n menos 1. Estas de hecho se pueden operar entre sí también. No solamente se puede multiplicar el E2 por el E2 por el E2 por el E2 por el E2 n veces. No, también se puede multiplicar el E2 por el E4, por el E5, etcétera. Y de hecho, si se dan cuenta, y esto es bastante fácil, aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues estas forman un polígono. ¿Sí está bien? Un eneágono regular, de hecho. Un eneágono regular ahí inscrito en este círculo de radio 1.
¿Sí estamos? Fíjense que en este eneágono, en este polígono, en este eneágono regular, sí, bueno, en este polígono regular de n lados, se pueden ver algunas cosas interesantes. Déjenme quitarme esta cosa. No sé ni por qué me la quedé. Se pueden ver algunas cosas interesantes. Miren, un ejercicio es el siguiente. Bueno, aquí están los lados. Sí, aquí están los lados. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar, y aquí déjenme usar otro color que contraste con esto. Yo creo que este va a ser una buena opción. Sí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Parándonos en la unidad, en este 1, vamos a tomar cuerdas. Esta cuerda, hacia el vértice 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta todos los demás vértices, ¿va? Entonces aquí, esta es la primera cuerda, ahí coincide, acá ya no coincide, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco, y bueno, aquí vuelve a coincidir. Y lo que vamos a hacer es multiplicar estas cosas. Se puede demostrar cuánto es se puede hacer un cálculo de cuánto es esto. No es una demostración, es pues es un pequeñito cálculo, y el cálculo se hace muy fácil con un pequeño GIS. Aquí está el pequeño GIS, que es lo siguiente. Vamos a llamarle a los vértices, les vamos a llamar, fíjense, para utilizar todo esto, ¿no? De que los complejos asociados son con minúsculas, los puntos asociados son con mayúsculas, ¿va? Mayúscula, z sub 0 a este vértice, z sub 1 a este, z sub 2 a este, z sub 3, etc. A este, por ejemplo, z mayúscula sub n-1 y así, ¿no? Entonces, aquí si quieren le pongo, ¿no? Z sub 2, aquí z sub 1. Y entonces lo que hay que hacer es ver cuánto es este producto, el producto de las cosas verdes de ahí. El producto de las cosas verdes de ahí, de hecho, se toma. El z sub 0 está fijo, y luego al 1, al 2, al 3, al 4, hasta el n-1. Entonces, de estos tamaños, de z sub 0 al z sub i, con la i variando desde 1, porque empezamos en 1, hasta el n-1, ¿va? Del tamaño de estos complejos, del módulo de estos números complejos, ¿vale? Y en el tamaño de estos módulos complejos, o bueno, de esta situación, pues el tamaño de, aquí generalizando una pequeña propiedad, si quieren la pongo aquí en un pequeño paréntesis, el tamaño de un complejo que resulta de multiplicar dos complejos es el tamaño de uno por el tamaño de otro. Aquí le voy a poner tamaño de z por w es igual al tamaño de z por tamaño de w. Ok, una pequeña propiedad del módulo, que es lo que utilizamos acá, para, bueno, pues poner esto, ¿no? Este producto, de aquí desde el 1 hasta el n-1, de todas estas cosas de acá. ¿Vale? Acá eran mayúsculas, bueno, acá sí ya son minúsculas. Si quieren, desde acá son minúsculas, ¿eh? Porque son los complejos, el tamaño de complejos. Estas longitudes, ¿va? La longitud del producto de todos estos. Y para calcular la longitud del producto de todos estos, lo que se puede hacer, fíjense que no es tan complicado. Cada uno de estos números complejos tiene la particularidad de que es una raíz enésima de la unidad. ¿Ok? Es una raíz enésima de la unidad. Elevado a la n da 1. Se puede definir aquí una función auxiliar. Que la vamos a evaluar así. Ya sé cómo le vamos a hacer. Vamos a definir una función auxiliar aquí, que va a ser lo siguiente: z menos el z1 por z menos z2 por z menos z3 por z menos z4 por z menos z n-1 son n-1 factores. ¿Ok?
definimos esta función aquí auxiliar y bueno, esta función aquí auxiliar, de hecho, dense cuenta que no es otra cosa más que, pues esto justo, va a ser ligado con esto, pero es z menos z1, z por z menos z2, por z menos z3, etcétera, etcétera. Al momento de multiplicar todas estas cosas, por ser raíces enésimas de la unidad, si se dan cuenta, aquí no va a quedar otra cosa más que z a la n, ¿no? Porque se multiplican ahí n veces, si se ve esto. Y luego, por ejemplo, ¿cuánto es la suma de todas estas cosas, ¿no? De este z1 más este z2 más bla, 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 todas estas sumas se van a ir compensando entre sí. Se van a ir compensando entre sí. Aquí, por ejemplo, estos son conjugados. Acá, por ejemplo, no hay parte real. Y las imaginarias se anulan entre sí, porque esto está hacia arriba y esto está hacia abajo, se anulan entre sí. Acá las partes imaginarias se anulan entre sí, pero hay parte real, que estas no se anulan entre sí, pero estas sí se anulan con estas de acá. ¿Va que va? ¿Ya vieron que sobrevive al final? Esto, por ejemplo, en este caso, pero en otros casos en donde no haya esta raíz enésima de la unidad, de todos modos pasaría esta situación, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí lo que se puede hacer es, ahí está esa ecuación, de hecho, son raíces enésimas de la unidad, ¿no? Justo son esa situación, y lo que se puede hacer es lo siguiente, me voy a adelantar un poquito a algo que vamos a ver con mayor detenimiento más adelante, que ya entramos un poquito en materia, ¿no? Que es la derivada. Vamos a asumir que aquí las reglas de la derivación de alguna manera se cumplen, ¿va? Se cumplen las reglas de la derivación, de alguna manera. Como la derivación de reales, que es la derivada de una suma, es la suma de derivadas, la derivada de un producto de funciones es, bueno, pues deriva una función y multiplícala por la otra sin derivar, más, luego hazlo al revés, la que sí hayas derivado ahora no la derives, y la que no hayas derivado ahora sí derívala, etcétera, etcétera. Todo esto es para derivar en z evaluado en 1, ¿va? Vamos a evaluar esto en 1. Y de hecho de aquí sale, o sea, porque esto mismo es la f de z, y entonces aquí la derivada de la potencia sería la análoga, y si la derivada de la potencia es la análoga, bueno, pues la derivada de esto de acá es n veces z a la n menos 1, ¿va? Y ahorita la evaluamos. Por otra parte, como esto es igual a esto de acá tiene por derivada la derivada de esto por todo esto sin derivar, más la derivada de todo esto por esto sin derivar. ¿Va que va? Y al momento de evaluar en 1, aquí viene el pequeño truquito, al momento de evaluar en z igual a 1, ¿ok? Es la derivada de esto, que sería solamente z, que sería, perdón, solamente 1, porque esto es constante, por esto sin derivar, evaluado en 1, ¿ok? A ver, está bien, es la derivada de esto por esto sin derivar, evaluado en 1. Se me hace que aquí me falta, sí me falta el z0, porque si no, no va a quedar. Se me hace que, no, sí me faltó el z0, menos z0. Sí, además de que, no, sí me falta el z0, porque además fíjense en lo siguiente, ¿cuántos factores hay aquí? Hay una pequeña corrección que hay que hacer. 1, 2, 3, n menos 1 factores. ¿A poco n menos 1 veces multiplicando z dada z a la n? ¿Va? Falta ahí un pequeño detallito. Pero bueno, esto no hay mucho problema. ¿Vale? Ahora sí. Definimos esta cosa de aquí. Sí, no, y ahora sí está perfecto, porque entonces es la derivada de esto es 1,
por todas estas otras cosas, ¿vale? Evalúas en el 1, sin derivar. Entonces va a quedar 1 menos z menos 1 por 1 menos z menos 2, menos z2, perdón, por 1 menos z3, por 1 menos z4, bla, 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 hasta 1 menos z en n menos 1. Ahora, esto que aquí sí se había derivado y estos que no se habían derivado, ahora va al revés. Ahora es más, esto sin derivar, pero evaluado en 1, por la derivada de todo esto, que no lo voy a anotar, ¿vale? Lo voy a anotar así. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, hasta el z menos zn menos 1, y luego todo esto de aquí, derivado y evaluado en z igual a 1. Nada más que aquí viene una situación. ¿Cuánto es este factor de 1 menos z0? ¿Quién era el z0? ¿Vale? 1 es el z0. Entonces, 1 menos z0, esto se hace 0, por todo eso es 0. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues la f' en 1 no queda otra cosa más que esto de acá. ¿Ya está? Y por otra parte quedamos que como el f de z es igual a esto, que es z a la n menos 1, sino ahora sí, de hecho ahí es donde sí se va compensando todo, la suma de las raíces enésimas y todo. Entonces ahora sí, la derivada es esto, y esta derivada, evaluada en 1, ¿cuánto es? Por 1 a la n menos 1, lo cual es... Y si se dan cuenta, al momento de tomar tamaños, esto sería el tamaño de n, que sería simplemente n, y esto de aquí es eso de ahí, ¿vale? Entonces, se pueden utilizar también para este tipo de cosas, ¿no? En un polígono de n lados regular inscrito en un círculo unitario, siempre, si te paras en un vértice y le vas tirando cuerdas a todos los demás y lo multiplicas, siempre te da el número de lados, ¿va? Del eneágono regular. Para ello se pueden utilizar este tipo de cosas. Y bueno, nada más aquí un pequeño adelanto de que la derivada en los complejos, pues sí satisface todas estas cosas de las derivadas como que de reales, ¿vale? En efecto sí las satisface. Nada más que mucho más interesante que las reglas de operación, porque se pueden hacer reglas de operación y seguramente si supieron derivar bien en funciones de variable real, bueno, se sabe derivar análogamente en funciones de variable compleja, pero mucho más interesante es la parte geométrica de la derivada, que es toda esta situación de los amplitudes que hemos estado dándole, ¿va? Entonces, hay un pequeño ejercicio de estas cosas, ¿vale? Y esto de las raíces enésimas de la unidad sale en muchos otros lugares, muchas otras situaciones, las raíces enésimas de la unidad. Es interesante. ¿Dudas más o menos? Bueno, nada más notar, por ejemplo, o sea que en el caso de... sí, bueno, nada más así notar tantito, en el caso de cuando el n es par, como aquí en el 8, se va a tener una configuración de este estilo. Se va a tener una cantidad aquí arriba, otra cantidad aquí abajo, esta y esta. Estas dos siempre van a estar porque justo eso de que el n sea par, lo heredan los reales, ¿no? El más 1 y el menos 1 de entrada van a ser soluciones. El más 1 y el menos 1 de entrada van a ser soluciones. En el caso de los impares, esto siempre va a ser solución, caso par o caso impar. Esto no siempre va a ser solución. Entonces, en el caso de los impares, lo que va a pasar es, aquí se tiene una, si a un impar le restas un 1, te queda un número par, y aquí tienes una mitad y otra mitad, y van a ser conjugadas siempre, ¿no? Conjugaditas.
Eso es muy, muy importante, ¿va? Y ahora lo que sigue es, de hecho, también tiene que ver un poquito con esta parte de conjugación, de la conjugación en complejos. De hecho, es más, por ahí algo que tal vez no se mencionó en algún momento, que bueno, es un poco evidente, pero por ahí si quieren hay que ponerlo en las fórmulas. No, de hecho una vez vamos a ponerlo en las fórmulas, porque esto va a salir. Bueno, ya salió aquí ahorita, pero implícitamente, pero va a salir bastante bien más adelante. De hecho, cuando veamos la parte de derivación, hay una manera de reescribir las derivadas muy interesante en funciones de un número complejo y su conjugado. Esas derivadas van a ser muy buenas de ver, y para ello lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a tomar un número complejo, escrito como su parte real y su parte imaginaria, le ponemos así, y vamos a tomar su conjugado. No, justo quedamos que era esto, ¿va? El conjugado. Al momento de sumarlos, estas se cancelan entre sí, y queda A más A, 2 veces A. Y si eso lo dividimos entre 2, queda simplemente A. Esto se lo escribe de otra manera. La parte real de un número complejo no es otra cosa más que ese número más su conjugado entre 2. Luego, si la restamos, lo que se cancela entre sí es esto menos esto, se hace 0, se cancelan las partes reales. Aquí va a quedar BI menos BI 2 veces BI. Y si dividimos entre 2, queda BI nada más. Y si dividimos entre I también, o sea, entre 2I, queda B. Y esa es la parte imaginaria. Entonces, la parte imaginaria de un número complejo es S menos su conjugado entre 2... Muy bien, entre 2I. ¿Vale? Pequeñita observación. Que bueno, se usa luego de manera indistinta, pero es importante. Sea el número complejo 3 más 4i. Su parte real es 3. Su parte imaginaria no es 4i. Su parte imaginaria es 4. ¿Vale? La parte real de un número complejo es un número real. La parte imaginaria de un número complejo también es un número real. Nada más así una pequeña observación con esta situación de la CIS. Un pequeño comentario. ¿Qué es lo que les estábamos explicando hace rato, ¿no? O sea, al momento de que ustedes hagan este desarrollo de aquí, por ejemplo, van a tener que multiplicar esta raíz enésima por esta raíz enésima, por esta, perfecto. Se van a ir cancelando entre sí al momento de multiplicarlas. Pero luego también, por ejemplo, como este es un polinomio de grado n, en los coeficientes van a quedar ahí sumas. No, se van a quedar esto, más esto, más esto, más esto, más esto, y al momento de ir sumando, justo por cómo están ubicadas o posicionadas estas cosas, al momento de sumar estos dos de aquí, como son uno y su conjugado, las partes imaginarias se cancelan entre sí. Queda el doble de la parte real de estos. Y esta se va a cancelar con el doble de la parte real, que van a ser negativos, ¿no? Y ahí es donde ya se va cancelando todo. Eso era muy importante de mencionar. Entonces esto es en las raíces enésimas de la unidad, ¿vale? Ahora sí, para pasar al otro, estas por ahí guárdenlas un poquito en el cajón, luego se utilizan, ¿va? Luego se utilizan. Ahí estas cosas. Y lo otro tiene que ver justo con esta situación de lo de los conjugados y una transformación interesante del plano complejo, que tiene que ver con estas cosas de geometría moderna. Hay varias cosas de geometría moderna que se pueden poner en términos también de variable compleja, bueno, de números complejos, de geometría de números complejos, de transformaciones de funciones complejas, ¿vale? Del plano complejo en el plano complejo, y también se le puede sacar bastante jugo a varias cosas. Entonces, esto sí ya lo quitamos. Esto ya lo quitamos. Vamos a definir una pequeña transformación. Fíjense, para recordar un poquito cosas del pasado, ¿ok? Vamos a hacer unos tantos cuantos recordatorios del pasado. A ver, lo que yo voy borrando, entonces,
Sí, quién sabe ahí qué sucedió. Al fin, vamos a recordar algo. En las clases de geometría moderna, para quienes hayan llevado esta cosa, o bueno, geometría euclidiana o esta cosa, pero usualmente, aquí siempre es geometría moderna, ¿no? En otros lugares luego le llaman de otra manera, pero usualmente es así. Geometría moderna o introducción a la geometría moderna. Hay un concepto que es el de inversión, ¿se acuerdan? Pues vamos a recordarlo. Pues ya somos dos. Ya somos dos porque la primera vez también a mí me costó un buen de trabajo y no me fue nada bien. Es una materia interesante, es una materia un poco complicada, o muy complicada, más bien sí, de hecho no, un poco complicada. Bueno, no, a mí sí se me complicó muchísimo, ¿no? ¿Más que la primera línea? Ya. El profe hacía como videos de 2 horas explicando. No, si es que luego sí ¿qué tal? Bienvenido. Los ejercicios sí son ya más extensos y todo, y sí requieren de imaginación. No, es muy bonita, ¿no? La materia y todo, pero sí tiene un grado de dificultad un poco, pues ahí más o menos. No, pero sí es genial y el contenido está muy, 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 muy padre. Es muy, muy bueno. ¿Todo bien ahí? Va bien. Entonces, a ver, en la inversión, ahora sí. En la inversión esta de geometría compleja, bueno, es que sí, de geometría moderna, que se puede hacer un poquito con geometría compleja, con geometría de números complejos, aritmética y geometría de los complejos. Vamos a recordar qué es la inversión en geometría moderna, ¿vale? Se necesita para esto dar una circunferencia, se puede hacer también con respecto a una cónica, ahorita lo vamos a hacer con respecto a una circunferencia, si quieren ya después se puede ver cómo se generalizaría o así. Pero bueno, con respecto a una circunferencia se necesita aquí un puntito, le vamos a poner O de origen y un círculo. Con respecto al cual, se dice que va a ser el círculo de inversión, ¿no? O la circunferencia de inversión, que esto quedó muy mal. Y aquí luego sí, digo, los dibujos luego son un poco lo de menos, pero a veces sí hay que hacerlo. Hay que hacer al menos el intento. No, o sea, ahí al menos el intento se hizo. Bueno, ya hice mi intento. Este círculo tiene un radio de R. Si quieren le pongo así, ¿no? R mayúscula. Y entonces lo que hay que hacer es para sacar el inverso de un punto, porque se va invirtiendo punto a punto y ya después se pueden invertir. Bueno, el inverso de este lugar geométrico es este otro y así, pero primero se construye punto a punto. De usted un punto aquí, lo voy a tomar aquí, y hay que unirlo con el centro de la circunferencia. Hay que unir esto con el centro de la circunferencia. Entonces lo unimos con este color. Y en esta línea, el inverso, es más, si quieren lo pongo así ya de este color. El inverso de este punto, del punto P, será un punto P', de tal manera que cumpla una condición. Recuerden que la condición de inversión es el tamaño, este tamaño, por este tamaño es, ¿se acuerdan? Por ahí lo pongo. OP por OP'. Muy bien, si te acuerdas. Eso es. ¿Va? El radio al cuadrado. Muy bien, muy bien, muy bien. De aquí es donde se pueden demostrar con métodos euclidianos varias cosas, ¿no? El inverso, por ejemplo, de un punto sobre la circunferencia. Un punto sobre la circunferencia tiene un tamaño de R. Busca otro punto que también tenga otro tamaño, tal que este tamaño multiplicado por R te dé R cuadrado, pues este tamaño tiene que ser R y no que otra cosa. El inverso de un punto sobre la circunferencia es el mismo. El inverso de un número que sea, de un punto que tenga un tamaño menor que R, para que al momento de multiplicar sea R cuadrado tiene que ser estrictamente mayor que R. Esto es la inversión. Lo que está dentro del círculo lo manda fuera del círculo, lo que está fuera del círculo lo manda dentro del círculo.
Lo que está en el círculo lo emana en el mismo y es lo único que emana en el mismo. Y bueno, muchas otras situaciones. Si quieren lo dibujo por ahí, nada más. Luego, si quieren, ahondamos un poquito más. Por ejemplo, el inverso de una circunferencia aquí, que pase así más o menos. Se puede probar que esto es una línea recta, ¿vale? Siempre y cuando toque aquí. Es una línea recta. Aquí. Y bueno, otras cosas, ¿vale? El único número, de hecho, que no tiene inverso, el único punto, es que estoy pensando ya en números complejos. Ahorita no hay ningún número, es el plano euclidiano. Ahorita que pongamos esto en el plano complejo ya serán números complejos. El único punto del plano euclidiano al que se le declara de alguna manera sin inverso es el centro de inversión. Al momento de completar con este procedimiento que hemos estado viendo acá con el profesor Efraín, de que en el plano complejo hay que ponerle un puntito más a todo el plano para poder formar allí una esfera que con el polo norte, que es lo que se ha estado viendo, queda ya todo bien unido, y bueno, a ese polo norte, si los puntos de la esfera van a representar números complejos, como que qué número complejo representaría, y bueno, sería el infinito. Entonces, aquí sería algo análogo, ¿no? Ya cuando se pasa al plano complejo, y esto ya se ve con complejos, bueno, pues esto también tendría ese carácter, y se puede ver en esta esferita, ¿vale? En esta esferita que se ha estado trabajando. Con complejos se puede sacar incluso esto, por lo siguiente. Entonces, ahora sí lo que voy a hacer es dibujar ya no el plano euclidiano, ahora voy a dibujar el plano complejo, y ahora los puntos, ahora van a ser números, ¿ok? Números complejos. Números complejos. Esto, quién sabe qué era. Y entonces fíjense, esto le vamos a ponerle que sea el centro muchas gracias, el centro del plano, del plano complejo, ¿va? Esto sería el centro del plano complejo. Esta circunferencia, pues es una circunferencia de tamaño R. De hecho, si se dan cuenta, toda esta nomenclatura que hemos usado para los números complejos también se puede utilizar para denotar lugares geométricos. Por ejemplo, rosita que está aquí, en el plano complejo, ¿qué sería? Bueno, pues sería el conjunto de puntos conjunto de puntos complejos, de números complejos, tales que su distancia al centro es la misma y es R. Es decir, esto se puede notar de la siguiente manera. Complejos tales que su tamaño es... Eso es un círculo, ¿vale? Eso es un círculo, siempre y cuando esto sea el centro del plano complejo, el 0,0. Si el centro fuese otro, si fuese la circunferencia centrada por ejemplo, o bueno, más bien a lo mejor más bien sería al revés. Yo les puedo dar otro, por ejemplo. A ver, conjunto de puntos tales que hagan esto de aquí. Más bien ustedes díganme qué lugar geométrico sería eso en el plano complejo. ¿Tiene una recta? No. Conjunto de complejos tales que el tamaño de esta resta se mantiene constante y es este valor. ¿Y quién es esta resta? Pues la resta de este conjunto de puntos que se mueven, puntos móviles, que se mueven de alguna manera, ya hice el movimiento. ¿Es la fuerza real? Conjunto de complejos que se mueven de tal manera que el tamaño de su diferencia a un punto fijo es constante y es constante a R. Eso es una circunferencia también. Nada más que esta circunferencia tiene tamaño R y está centrada ya no en el origen, está centrada en la unidad imaginaria, ¿vale? Está centrada en la unidad imaginaria, si quieren lo vemos. Por aquí, ¿qué queda la unidad imaginaria?
¿Vale? ¿Sí o no? No los veo tan al 100 convencidos. Si quieren, pónganle que el tamaño sea 1. Este dibujo estaría mal hecho. Si el tamaño es 1, pasaría por el 0,0. Lo cual sí sería cierto, porque si esto fuese 1, aquí lo que diríamos es el tamaño de este 0 menos la unidad imaginaria 1. Y eso es cierto, porque el tamaño de menos la unidad imaginaria es el tamaño de más la unidad imaginaria, lo cual es 1. ¿Va? Y acá, de hecho, este punto, ¿cuál sería? Si el radio fuese de 1, aquí suben 1 en el eje imaginario, acá suben otro 1 en el eje imaginario, este punto sería el punto de parte real 0 y parte imaginaria 2. ¿Vale? 0 más 2i, o sea, 2i, réstenle i, queda i, tamaño de i es 1. ¿Va? Y así se siguen, Pero bueno, se puede utilizar también para describir todo este tipo de cosas. Se puede utilizar también para describir, por ejemplo, otras cosas, ¿no? O sea, como por ejemplo esto de acá. Le voy a poner así, menos i más z más i igual a, no sé, a 3. Piensen, por favor, de tarea qué es esto. Si quieren, por ahí les decimos. Pero piensen, por favor, qué lugar geométrico sería esto de aquí, ¿vale? En el plano complejo. Es sencillo, pero es para que le agarren la onda. Hagan esta tarea, por favor, no la dejen de hacer. Tarea pequeñita, ¿va? ¿Qué es esto en el plano complejo? ¿Ok? ¿Qué lugar geométrico es este? Bueno, entonces, una pregunta para ver. sí. Entonces, la inversión es, primera pregunta, ¿la inversión es una función? Segunda pregunta, ¿de dónde a dónde va? Vale, muy bien. Ya quedó fue. Fíjense, lo que vamos a hacer es dar la fórmula o la manera de hallar el inverso de un punto a partir de esta situación. Si aquí paramos un número complejo, le llamamos z el número complejo. Acá, pequeña costumbre, porque se puede hacer de varias maneras, al inverso de z se le denota de esta manera, pequeña costumbre. De lo que se trata entonces es de hallar una relación entre estos. Y justo ¿qué es lo que pasa? Este tamaño, ¿ok? Por este tamaño, ¿ok? Es igual al cuadrado del radio. Pero entonces, si a esto le ponemos, no sé, le voy a poner Q, ¿de acuerdo? Q al origen del centro de inversión. Q al origen del centro de inversión. Entonces lo que queda es que el tamaño de Z menos Q por el tamaño de el inverso de Z menos Q, ok, es igual al radio al cuadrado. Es igual al radio al cuadrado. Lo cual pues de aquí ya se puede despejar justo el inverso de Q. No es muy difícil. Y esto se puede hacer por lo siguiente. Como estos van en la misma dirección, esta diferencia y esta diferencia está en la misma dirección, aquí lo que sucede es que se pueden tomar conjugados. Lo que hay que usar es lo siguiente: el tamaño de un número complejo al cuadrado es ese número complejo por su conjugado, cuando el número complejo es el mismo. Pero esto de aquí hay que generalizarlo
a este caso en donde, ok, esto no es lo mismo que esto de aquí, pero sí van en la misma dirección. Y por el hecho de ir en la misma dirección, sí se puede aquí hacer una pequeña toma de este estilo, y se podría decir que esto de acá, sí sería, se puede aquí cambiar, Z esto menos Q esto, incluso aquí ya quitándole el tamaño, sí, es para quitar el tamaño. Quitamos tamaño aquí, y esto lo multiplicamos por este conjugado. ¿Vale? El conjugado aquí. Muy bien, gracias. Y ya para terminar entonces, el conjugado de la resta es la resta de conjugados, y esto que aquí está como menos Q, o sea, esto de acá sería dividiendo, y esto de aquí está como menos Q, lo ponemos hacia allá como más Q. Y el despeje va a ser el siguiente. El inverso de Z es esto, R cuadrada, Z conjugado menos Q conjugado, más Q. Y esto es una fórmula para hallar el inverso de un número complejo, en exactamente el mismo sentido que el de geometría moderna. Para terminar en 10 segundos. Caso interesante, cuando el centro de inversión sea el 0, cuando el radio sea 1, chequen qué queda. Cuando el centro de inversión es el 0 y cuando el radio es de 1. ¿Ok? Caso particular. Y bueno, le dejamos hasta aquí entonces por el momento, para ya poder irnos. Y bueno, la siguiente vez si quieren. Pero no contestaron de dónde a dónde iba la función. Sí. Van de los complejos a los reales, ¿no? ¿No? ¿Por ahí? Y quede de tarea. Lo que pasa es que en geometría casi nunca dicen de dónde a dónde Sí, va, no. pero aquí en variable compleja, que sí estamos haciendo énfasis en eso, pues queremos que vean de dónde a dónde va, para que le vean una relación así más transparente. Entonces piensen en eso. Entonces la segunda parte de la tarea es pues es esto, ¿no? ¿De dónde a dónde va esta transformación? Ahí está, de hecho.